La gobernanza autoritaria de Cuba. Un análisis en profundidad. Comprender el problema. Cuba es la isla más grande del Caribe que ha estado durante mucho tiempo bajo las garras de un gobierno autoritario que restringe los derechos humanos fundamentales y las libertades políticas. Este modelo tiene raíces que se remontan a 1959, cuando Fidel Castro dirigió la revolución cubana y derrocó la dictadura de Fulgencio Batista, quien en la Bonomni-Condolición por el Partido Comunista. El gobierno de Castro controló estrictamente la sociedad comere e invigilancia, encarcelamiento y censura, priorizando la centralización y el alineamiento con la Unión Soviética. Si bien se lograron importantes logros sociales en materia de atención sanitaria y educación, se lograron a costa de las libertades personales. Raúl Castro, el hermano de Fidel, lo sucedió en 2008 intentar reformas limitadas como permitir pequeños empleos privados. Sin embargo, la represión política persistió. En 2018, Miguel Díaz-Canel asumió el poder, continuando el gobierno de partido único mientras supervisaba competiciones que hicieron poco para romper con el modelo autoritario. Una supresión sistémica. El sistema político cubano ha recibido duras críticas por reprimir la libertad de expresión y negar a los ciudadanos sus derechos básicos. Este modelo que concentra el poder dentro de un solo partido sin controles ni equilibrios, silencia la disidencia, maneja la censura, las detenciones a munición arbitrarias y las intimidaciones. El gobierno cubano suprime habitualmente la libertad de reunión, de prensa y de expresión, lo que genera un entorno en el que abogar por el cambio se convierta en una tarea peligrosa. A pesar de los éxitos sociales del país, como unos sistemas sanitarios y educativos sólidos, persistan el estancamiento económico, la libertad personal limitada y las malas condiciones de vida. La falta de diversidad política y de elecciones abiertas socava la rendición de cuentas, lo que hace que el gobierno se resista a las reformas necesarias, incluyen tiempos de crisis. Este clima de miedo impide la innovación y la expresión individual, al tiempo que aísla aún más a Cuba de la comunidad global. Cifras. La magnitud de los problemas de derechos humanos en Cuba es cruda. El gobierno ejerce un control casi total sobre los medios de comunicación y los disidentes a menudo enfrentan graves consecuencias. En 2023 se documentaron más de 1.0 presos políticos, incluidos niños. Los arrestos y detenciones de críticos aumentaron de un promedio de 172 por mes en el español, el que pone de 2010 a 825 1816, lo que pone de relieve la escala de las tácticas de intimidación. Los ciudadanos se enfrentan restricciones a sus libertades básicas, incluido el derecho a viajar y a expresarse religiosamente. A pesar de los derechos constitucionales nominales a las personas críticas con el régimen, con frecuencia se les deniega el permiso para salir del país o son objeto de violencia. Los informes sobre prisiones superpobladas, malos tratos sistémicos, apuntan un panorama sombrío del compromiso de Cuba con las normas internacionales de derechos humanos. Remedio el derecho a viajar y restricciones de derechos humanos. Aunque Cuba cuenta con sólidos servicios de salud, considerados como uno de sus logros más notables, estos se ven eclipsados por la represión política. Las graves limitaciones a las libertades personales impiden a los cubanos vivir sin miedo y expresar su desacuerdo. Caminos hacia el cambio. Para abordar estos problemas de larga data se requiere un enfoque integral.
Reforma política y pluralismo. Introducir elecciones multipartidistas y permitir el pluralismo político allanaría el camino para la democratización. Esto permitiría a los cubanos tener una voz real en la elección de sus líderes, promoviendo la rendición de cuentas y reduciendo la represión gubernamental. Fortalecimiento de las libertades civiles, garantizar las libertades de expresión, reunión y prensa empoderaría a los ciudadanos para participar en el discurso sin enfrentar persecución, levantar la censura, permitir medios independientes y salvaguardar los derechos de periodistas y activistas son pasos cruciales. Compromiso internacional. Una mayor colaboración con la comunidad internacional podría incentivar reformas políticas y sociales. Las asociaciones económicas condicionales, por ejemplo, podrían promover normas democráticas y al mismo tiempo apoyar el democracia de Cuba. Apoyo a la sociedad civil es esencial fortalecer la organización de base que defiendan los derechos humanos y las reformas democráticas, proporcionar participación a activistas y empoderar en las organizaciones no gubernamentales. Podría fomentar el cambio impulsado por la comunidad. Mejora económica. Las reformas que promuevan la presión privada y atraigan la inversión extranjera, al mismo tiempo que garanticen la regulación, podrían reducir el control económico del Estado. La independencia financiera de los ciudadanos puede conducir a una mayor presión pública para el cambio político. Al comprometerse con estas estrategias con un esfuerzo genuino y asistencia internacional, Cuba podría dar pasos significativos hacia una sociedad más abierta y democrática.